myschool-365.com. Hola mis pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos resolviendo el taller, el ejercicio número 1, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar un poquito a lo que es los ángulos. Esto es bastante sencillo de entender, tienen que poner mucha atención, por favor. Dice el ejercicio número 1. Completa, dice, si no hubiera respuesta, escribe con una X, ¿ya? Entonces, en dos ángulos suplementarios entre sí, el uno es obtuso y el otro es. Primero vamos a ver lo que es un ángulo, ¿sí? ¿Qué es un ángulo, chicos? Un ángulo es una abertura que se forma entre dos líneas rectas o dos semirrectas, ¿sí? Y se lo mide en grados, ¿ya? Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Yo voy a trazar un ángulo y lo voy a hacer con mi graduador, ¿sí? Entonces, chicos, miren, yo voy a trazar, aquí voy a poner mi pequeño punto o vértice. Yo voy a trazar dos líneas. ¿Ya? De ese punto partieron dos líneas, ¿sí? Dos rectas. ¿Cómo se mide el ángulo? El ángulo son los grados que se miden de aquí hacia acá. O sea, en una abertura así. ¿Sí? Y se lo mide o se los puede medir con un graduador. ¿Cómo yo los mido? Miren, chicos, es muy fácil. Yo pongo, si ven este punto central, el graduador aquí tiene un pequeño punto central, ¿sí? Entre esta cruz nosotros tenemos el punto céntrico. Entonces nosotros ubicamos el punto céntrico justo en el punto donde parten nuestras dos rectas, y medimos. Como pueden ver, esa línea en cero coge con toda la línea, ¿sí? Eso nos indica que está recto. Y vamos a ver cuánto mide este ángulo que nosotros trazamos de aquí. Como esa línea también sale recta para arriba, por eso aquí sirve la cruz. Como esa sale recto para arriba, nosotros vamos a ver cuánto mide este ángulo de aquí, que nos dice que llega justo a 80. Si se dan cuenta, justo llega a 80. De 0 a 80. Ojo, tomen en cuenta, si ustedes miden de aquí hacia acá, la parte numérica que le corresponde de derecha hacia izquierda es en la parte de abajo. Y la parte numérica que le corresponde, si es que ustedes midieran de izquierda a derecha, en cambio, es en la parte de arriba, ¿sí? Es para que no se confundan. Entonces recuerden, en la parte de abajo comenzamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí nos dio, ¿no es cierto? Entonces nos dice que este ángulo tiene una medida de 80 grados. ¿Sí? Muy bien. Entendiendo esto un poquito de que es un ángulo, vamos a ver lo que son dos ángulos suplementarios, ¿ya? Ahora mira, nos dice, en dos ángulos suplementarios entre sí, el uno es obtuso y el otro es. Entendamos un poquito que son ángulos suplementarios, ¿sí? Los ángulos suplementarios son ángulos que entre su suma me da un total de 180 grados, ¿sí?
Entre los dos ángulos me dan un total de 180 grados, ¿sí? Hay tres tipos de ángulos, bueno, hay varios tipos de ángulos, ¿no? Pero para entender esto bien vamos a ver lo que es un ángulo obtuso, un ángulo agudo y un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo agudo es un ángulo que es menor a 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados y un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados pero menor a 180. Entonces les voy a explicar un poquito ya para que me vayan entendiendo. Yo voy a hacer los tres tipos de ángulos: un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso y un ángulo llano. Los cuatro tipos de ángulos, ¿sí? Entonces miren, chicos, voy a trazar unas pequeñas líneas de 5 centímetros, ¿ya? Aquí hagamos. Dos. Tres. Muy bien. Entonces, recuerden que les dije que el ángulo agudo es menor a 90 grados, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer un punto centro en cualquier parte de la línea, ¿sí? Tanto aquí como acá. Yo voy a hacer un punto centro en cada una de mis líneas, ¿sí? Recuerden, pongo mi cruz ahí. Y mido menor a 90 grados. Primero busco, como voy a contar de aquí a acá, busco el 90. Pero ojo, si yo cuento de acá de izquierda a derecha, también voy a encontrar el 90 en el mismo punto. Son los únicos que coinciden justo en el centro. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo recto. Pero nosotros, como les dije, vamos a ver el ángulo agudo ahorita. Aquí es 90 grados. El ángulo agudo dice que es menor a 90 grados. O sea, tampoco puede venir 90 grados. Significa que puede medir entre 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o 10 grados. ¿Sí? Entonces yo voy a lanzar una línea aquí. A 50. Lo que hago es trazar. Este es un ángulo obtuso de 50 grados. ¿Sí? Ahora vamos con el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Por eso se le conoce como ángulo recto, porque queda como rectito, ¿sí? Entonces lo voy a poner en el punto centro. Y este ángulo de aquí mide 90 grados. ¿Sí? El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Recuerden, más de 90 grados, pero menor a 180. Ya les voy a explicar por qué no puede ser igual o mayor a 180, ¿sí? Ponemos la línea rectito, muy bien. Recuerden, 90 es aquí justo, por eso se llama ángulo recto, ¿no? Porque está justo ahí. Entonces, este de aquí lo vamos a trazar por aquí. Miren, 180 está aquí. 180 está aquí. Por aquí, a 140. Entonces yo voy a abrir una línea
y la medida de este ángulo de aquí, como lo vimos, era de 140 grados. ¿Sí? Es mayor a 90, pero es menor a 180. Es el ángulo obtuso. Y el ángulo llano, por último. El ángulo llano se lo conoce porque es igual a 180 grados. Y es como una llanura, ¿sí? Miren. Por eso se le dice llano, porque es llanito, recto, totalmente recto, ¿sí ven? Pero como yo puse mi punto vértice de aquí, yo tracé una línea para acá y tracé una línea hacia acá. Aquí yo tracé en total 3 líneas, ¿no? Con las cuales yo puedo medir otros tipos de ángulos o lo que yo desee. Pero en este caso yo lo voy a medir así porque estoy haciendo el ángulo llano, ¿sí? Entonces me queda ahí. Y este angulito de aquí mide en total 180 grados. ¿Sí? Si de aquí a aquí mide 180, una vuelta completa mide 360 grados, que es lo máximo que se puede dar una vuelta. ¿Sí? Entendiendo eso, chicos, vamos a dejar esto ahí. Vamos a borrar, perdón, vamos a tener esta línea acá abajo. Y dice: en dos ángulos suplementarios entre sí, si el uno es obtuso, el otro es. Recuerden, como les dije, los ángulos suplementarios son igual, son mayores, los ángulos suplementarios miden en total 180 grados. ¿Sí? Los ángulos, recuerden, los ángulos suplementarios miden en total 180 grados. Dice: en dos ángulos suplementarios entre sí, si el uno es obtuso, entonces, acuérdense, vamos a poner aquí abajo, este ángulo era agudo, este ángulo, recuerden, se llamaba ángulo recto, este ángulo era el ángulo obtuso, y este es el ángulo llano. ¿Sí? Entonces, chicos, en dos ángulos suplementarios entre sí, acuérdense que los ángulos suplementarios deben medir en total 180 grados. Dice: si el uno es obtuso, el otro es. Entonces, miren, chicos, dice que ángulos suplementarios miden 180 grados. Yo aquí puse mi punto vértice y separé dos líneas, dos rectas, ¿sí? Entre esas dos rectas, recuerden, se forma un ángulo que se llama el ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Los ángulos suplementarios dicen que miden 180 grados. Se llaman ángulos suplementarios, ¿por qué? Porque son dos ángulos que se suman entre sí para darme 180 grados. ¿Sí, chicos? Pero ojo, aquí me dice, si el uno es obtuso, o sea, ya me pone una delimitante de uno de los ángulos. Si el uno es obtuso, recuerden que los ángulos obtusos pueden ser mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. ¿Sí? Entonces, si es mayor de 90 grados,
si es mayor de 90 grados, significa que puede medir entre los 100 y los 170 grados. ¿Sí? Porque recuérdense que los ángulos suplementarios me dan 180. Entonces, 180 grados que yo tengo que llegar en total. ¿Sí? Si uno de mis ángulos es obtuso, por lo tanto el otro no puede medir más de 90 grados. Para completar, yo voy a trazar igual una línea así. Vamos a ver qué tal. Pongo mi línea recta, a ver cuánto se abrió. ¿Sí? Y dice que se abrió 141 grados. Oh, miren, coincidió con el de arriba sin querer, casi. Dice que este ángulo de aquí mide 141 grados. Ya tengo un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Si todo esto, si este ángulo suplementario, o sea, este grande de aquí, que yo lo voy a poner aquí, si este de aquí dice que tiene que medir 180 grados. Si este ángulo de aquí me dice que tiene que medir 180 grados y este tiene que medir 140 y este ya mide 141, ¿cómo sé cuánto vale este? Lo único que tengo que hacer es restar los 180 menos los 141 grados, ¿no es cierto? 10 menos 1, 9. Pago, ¿no es cierto? 5, 8 menos 5, 3. Y 1 menos 1, 0. Dice que este ángulo, por lo tanto, este ángulo de aquí mide 39 grados. 39 grados, miren, ni siquiera llegó a 90. Como mide menos de 90, o sea, mide 39 grados, es un ángulo agudo, porque el ángulo agudo mide entre 0 a menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, chicos, o sea, puede llegar de 1 a 89 para que sea un ángulo agudo, ¿sí? Como este mide 39, es un ángulo agudo. Entonces, dice, en dos ángulos suplementarios entre sí, el uno es obtuso y el otro es, la respuesta es agudo, ¿no es cierto? Así analizamos, chicos. Entonces, la respuesta del primero, pongamos aquí A, y aquí escribamos agudo. Vamos al otro. En dos ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados en total. ¿Sí? Los ángulos complementarios son la suma de dos ángulos que en total me dan 90 grados. Entonces yo aquí voy a poner ángulos complementarios. Dice que son iguales a 90 grados. Entonces, para hacer el ángulo complementario, nuevamente yo voy a hacer una pequeña línea de 5 centímetros. ¿Sí?
Y dice que miren, dice que los ángulos complementarios son dos ángulos que en total entre sí, sumándose, me deben dar 90 grados, ¿sí? En el otro recuerden que en los ángulos suplementarios, en total al sumarse me debían dar 180. La suma de esto de aquí, que me olvidaba, como este ángulo de aquí yo ya puse que medía 141, yo le voy a sumar al otro ángulo que me salió. Recuerden que este ángulo de aquí yo lo saqué en esta partita de acá, ¿no? 141 más 39, porque recuerden que dije que es la suma, ¿no? Me da como resultado 1 más 9, 10. Llevo 1, ¿no es cierto? 1 más 4, 5. 5 más 3, 8. No llevo nada. ¿Cuánto me dio en total entonces la suma de estos dos ángulos? 180. Ahora dice que los ángulos complementarios me deben dar en total un total de 90 grados. Entonces, chicos, miren pequeños. Perdón. Si dice que en total deben darme 90 grados, significa que los ángulos complementarios forman un ángulo recto. Los ángulos suplementarios en total forman un ángulo llano, ¿sí? Dice que la suma de los dos ángulos me debe dar como un total de 90 grados, ¿sí? No menos de 90 ni más de 90. 90 grados. Entonces, yo esta línea, esto mide en total 90 grados, ¿sí? Vamos ahí. Tengo aquí lo de los ángulos complementarios, ¿no? Dice, en dos ángulos complementarios, el uno es obtuso y el otro es aquí. Entonces hay una pequeña trampilla en el ejercicio, ¿no es cierto? Me dice, en dos ángulos complementarios, el uno es obtuso, pero nuevamente revisemos lo que es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180, ¿sí? Y aquí me dice que los ángulos complementarios en total me deben medir 90 grados. Pero si me dice que entre estos ángulos el uno es obtuso, ya no hay cómo, pues, porque si el ángulo sería obtuso, significaría que va a pasar desde aquí hasta esta parte de acá, o hasta por aquí, por cualquiera de estos puntos, y va a ser mayor de 90 grados, pues, va a pasar 100, 110, con que pase a 91 grados, o sea, con que se vaya un poquito para acá, la línea ya está mal. Entonces, como no hay respuesta, en la B nosotros vamos a poner una X, ¿sí? Eso es todo, chicos. Recuerden darle un like a nuestras páginas, sigan nuestras redes sociales, díganles a sus papis que nos sigan, que nos apoyen. Recuerden que así nosotros fomentamos la educación en nuestro país y solo queremos que todos podamos salir adelante de la mejor manera, sobre todo en estos tiempos tan graves que nos están sucediendo. Que les vaya muy bien, mis pequeños, cuídense mucho, recuerden repasar siempre estas cositas, ¿sí? Que les vaya muy bien y un excelente resto del día de que los quede, chicos. Cuídense mucho, chao.